Bueno, entonces ahora vamos a ver la última parte del capítulo 5 de movimiento periódico y vamos a ver ahora tres aplicaciones importantes, ya que son el péndulo simple, el péndulo compuesto y el péndulo de torsión. Todos ustedes ya conocen un péndulo simple, que no es nada más que una esfera o una bolita colgada de un hilo, que en su posición de equilibrio la cuerda debe estar en posición vertical y la esfera en reposo. Entonces aquí en esta figurita que está aquí en la derecha, ustedes pueden ampliar la imagen de su celular para observar de una manera mejor. Entonces estamos representando al péndulo simple. Dentro del movimiento periódico podemos decir que el péndulo es el movimiento más simple de un movimiento periódico simple. Entonces si nosotros separamos la esfera un ángulo tita al lado derecho, al lado izquierdo y lo soltamos, entonces va a empezar el movimiento periódico, un movimiento de vaivén, oscilatorio, ¿no? De derecha a izquierda, de derecha a izquierda. ¿Ya? Si nosotros analizamos este movimiento, cuando la esfera se esté moviendo hacia la derecha, hay una componente del peso que lo jala hacia el centro, de derecha a izquierda. Si la esfera se mueve desde el centro hacia la izquierda, la fuerza va a actuar hacia la derecha, siempre en sentido contrario del movimiento. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es esa fuerza? Esa fuerza es la componente tangencial del peso. Entonces, si nosotros representamos las fuerzas que actúan en esta posición tita, si nosotros prolongamos esta línea de acción de aquí, de la tensión, entonces este ángulo tita se reproduce aquí, ¿ya? Entre esta línea que va hacia el centro y la vertical que representa el peso. Entonces, las dos fuerzas que actúan sobre la esfera en esta posición es el peso y la tensión de la cuerda. Este peso lo descomponemos en dos componentes, ¿ya? Una componente que tiene dirección radial, que es la componente mg coseno de tita. Y otra componente perpendicular que viene a ser la tangente a este movimiento, que será igual a mg seno de tita. Esta componente mg seno de tita es la que trata de llevar a la esfera siempre a la posición de equilibrio o al centro. Entonces, si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas tangenciales, de acuerdo a la segunda ley de Newton, debe ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Pero en este caso, la única fuerza es la componente del peso, mg seno de tita, que lo colocamos un signo menos para indicar de que siempre esa fuerza tiene sentido contrario del movimiento. Ahora, aquí en esta parte de aplicación de los péndulos, vamos a recordar algunos conceptos y ecuaciones que ya se han visto en física 1, sobre todo en el capítulo 8 de dinámica rotacional, o también en los anteriores capítulos donde se ha visto dinámica circular o cinemática circular. Entonces, hay una relación entre la aceleración tangencial y la aceleración angular dada por esta expresión. La aceleración tangencial es igual al radio de la circunferencia por alfa, donde alfa es la aceleración angular. En este caso, el radio es igual a la longitud del péndulo. Por eso sustituimos en vez de RL. Ahora, alfa, la aceleración angular, se define como la derivada segunda de tita respecto al tiempo 2 veces. En movimiento circular, tita representa el desplazamiento angular. Entonces, la aceleración angular es igual a la derivada segunda del desplazamiento angular respecto al tiempo 2 veces. Entonces, esta expresión lo vamos a sustituir aquí en vez de AT. Entonces, en vez de la aceleración tangencial, vamos a colocar nosotros m por L derivada segunda de tita respecto al tiempo 2 veces. Y esto será igual a menos mg seno de tita. De aquí, si nosotros dividimos cada término de esta ecuación entre mLg,
en el lado izquierdo va a quedar derivada según de tita respecto al tiempo 2 veces. Y en el lado derecho se va a cancelar la masa y va a quedar G sobre L seno de tita, que llevándolo al lado izquierdo viene con signo positivo. Por eso escribimos directamente derivada según de tita respecto al tiempo 2 veces más G sobre L por el seno de tita. Si el ángulo tita es pequeño y está expresado en radianes, el seno de tita es igual a tita. Por eso en vez de seno de tita colocamos simplemente tita. Ahora, esta ecuación, si nosotros lo comparamos con la ecuación diferencial de segundo grado que hemos encontrado para el movimiento periódico de un cuerpo que oscila sujeto a un resorte, es la misma. Es decir, son dos ecuaciones similares, ¿ya? Por lo tanto, esta ecuación también representa el movimiento armónico simple, en este caso, de la esfera que se mueve en un péndulo simple. Y esta otra ecuación me representa el movimiento armónico simple de un cuerpo que se mueve sujeto a un resorte. Entonces, la velocidad angular al cuadrado será, fíjense, por similitud, si este término que preside a la variable x es la velocidad al cuadrado, aquí era el desplazamiento lineal x, y aquí tenemos el desplazamiento angular θ. Entonces, g sobre L viene a ser la velocidad angular al cuadrado. Por eso escribimos que la velocidad angular al cuadrado de un péndulo simple es igual a g sobre L, o que la velocidad angular será igual a la raíz cuadrada de g sobre L. La solución de esta ecuación es una solución muy parecida a la que hemos encontrado para este movimiento lineal. Entonces, en este caso, el movimiento es angular del péndulo simple. Y por lo tanto, vamos a tener la siguiente solución. Tita igual a tita 0 coseno WT más alfa. En este caso, tita es la elongación angular. Tita 0 viene a ser la amplitud angular. W la velocidad angular, T el tiempo y alfa viene a ser el ángulo de fase. Ahora, el periodo de un péndulo simple será igual a 2pi sobre W. Pero como W es igual a raíz de G sobre L, entonces el periodo será igual a 2pi raíz de L sobre G. Estamos viendo aquí de que el periodo no depende del ángulo tita. El ángulo tita puede valer 10, 15, 20. El periodo de un péndulo simple depende solamente de la longitud. A mayor longitud, mayor periodo, y a menor longitud, menor periodo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver ahora el péndulo compuesto o péndulo físico. Un cuerpo rígido como una tabla o una madera que puede oscilar libremente alrededor de un punto, alrededor de un eje en suspensión, constituye un péndulo compuesto. Entonces aquí estamos mostrando nosotros una figura plana, ¿ya? Una madera plana, digamos, de forma arbitraria, la cual puede girar si nosotros colocamos un clavo aquí en la parte superior o un eje. Entonces, si nosotros colocamos aquí un eje, este cuerpo puede girar hacia la izquierda o hacia la derecha. En la posición de equilibrio, el centro de masa o el centro de gravedad va a estar siempre en la línea vertical. Pero si nosotros desviamos un ángulo tita, ¿ya? Entonces si yo desvío ángulo tita, el centro de masa o el centro de gravedad, para nosotros el centro de masa coincide con el centro de gravedad, porque consideramos cuerpos homogéneos, ¿ya? Y por otra parte consideramos que la aceleración de la gravedad permanece constante. Entonces, al haber desviado su centro de masa o su centro de gravedad un ángulo tita respecto a la vertical, entonces el peso actúa siempre en el centro de gravedad. Por lo tanto, la línea de acción del peso se va a encontrar a una distancia v de la vertical, que era la posición de equilibrio. Entonces, a partir de la ecuación del periodo que hemos encontrado para el péndulo simple, nosotros vamos a despejar la longitud que va a representar una longitud reducida del péndulo compuesto.
Entonces, despejando L de esta ecuación es igual a T al cuadrado G sobre 4 I al cuadrado. Ahora, el momento que produce el peso es igual a que a la fuerza por el brazo de palanca. Entonces, el momento que produce el peso, que es mg, ¿ya? Respecto a este eje, será mg por b, porque b es el brazo de palanca, es decir, la distancia de la línea de acción del peso al eje de giro. Entonces, el momento que produce el peso será igual a menos mg por b. Siempre colocamos el signo menos en estas ecuaciones para darle un sentido físico. Entonces, mgb, pero aquí en la figura podemos ver de que esta distancia b es el lado opuesto de este triángulo. Y por lo tanto, b será igual a d. D, que es d, es la distancia del centro de gravedad al eje, que recibe el nombre de vector posición. Entonces, esta distancia d se relaciona porque viene a ser la hipotenusa de este triángulo. Se relaciona con el ángulo y con el valor de b. Entonces, b al ser el lado opuesto de este triángulo, será igual a la hipotenusa d por el seno de tita. Por eso aquí en vez de b colocamos d seno de tita. Ahora vamos a hacer recuerdo al momento de inercia que se ha definido en el capítulo 8 de Física 1. ¿Ya? Entonces, el momento de inercia lo hemos representado con la letra I latina mayúscula. Y también hemos aplicado la segunda ley de Newton para el movimiento de rotación. ¿Qué nos decía la segunda ley de Newton? Nos decía que el momento angular tau era igual a I por alfa, donde I es el momento de inercia y alfa es la aceleración angular, que viene definida como la derivada segunda de tita respecto al tiempo 2 veces. Entonces, la sumatoria de torques, de acuerdo a la segunda ley de Newton, siempre es igual a I por alfa. En este caso será I por la derivada segunda de tita respecto al tiempo 2 veces. Entonces, este momento angular debe equilibrarse con el momento lineal o con el momento que produce el peso. Por eso yo igualo el momento angular I derivada segunda de tita respecto al tiempo 2 veces, igualo a menos mg de seno de tita. ¿Ya? Entonces, si nosotros ordenamos esta ecuación, este término viene con signo positivo al lado izquierdo. Entonces, si yo llevo esto al lado izquierdo y luego divido entre I, entonces, ¿qué es lo que he hecho? Este término lo llevamos al lado izquierdo, que viene con signo positivo. Y luego divido entre I. Me va a quedar la derivada segunda de tita sobre dt 2 veces más mg por d dividido I por tita es igual a 0. Pero ahora, el momento de inercia es igual a la masa por el radio de giro al cuadrado. Si yo quiero calcular el momento de inercia de este cuerpo respecto a este eje, entonces el momento de inercia es igual a m por r. Ahora, donde r es el radio de giro, que puede ser igual a d o no puede ser igual a d. ¿Ya? Entonces, el radio de giro se lo calcula dependiendo de dónde se encuentre el eje. Entonces, si nosotros sustituimos en vez del im por r al cuadrado, la masa se va a simplificar y me va a quedar en el numerador g por d dividido r cuadrado por t. ¿Ya? Muy bien. Nosotros ahora, si comparamos esta ecuación con estas otras que hemos visto, entonces también es una ecuación diferencial de segundo orden o de segundo grado. Por lo tanto, esta ecuación representa el movimiento armónico de un péndulo compuesto o de un péndulo físico. Nuevamente, todo este término g por d sobre r al cuadrado tendrá que ser igual a la velocidad angular al cuadrado. Y por lo tanto, de aquí la velocidad angular será igual a raíz cuadrada de g por d sobre r al cuadrado. ¿Ya? Ahora, les decía que d puede ser algunas veces igual a r. En ese caso se simplificará y quedará simplemente g sobre r o g sobre d.
el periodo para el péndulo compuesto, que es igual a 2pi sobre W, será igual a 2pi sobre, perdón, será igual a 2pi raíz R al cuadrado G sobre D, porque esto del denominador lo llevamos al numerador. Bueno, son arreglos matemáticos simplemente de las ecuaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos conocer nosotros de estos péndulos? Debemos conocer nosotros su velocidad angular y su periodo. Y la solución de esta ecuación también es muy parecida a la que hemos visto para el péndulo simple, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver el péndulo de torsión. El péndulo de torsión que se muestra aquí en esta figura está compuesto de un cuerpo simétrico, de un disco en la parte inferior, colgado de una varilla delgada metálica. Entonces, este disco, si nosotros lo colgamos de una varilla metálica, constituye un péndulo de torsión. Entonces, si nosotros queremos ponerlo en movimiento, lo que tenemos que hacer es girar de la posición de equilibrio este disco. En otras palabras, lo estamos torciendo a la varilla, ¿ya? Entonces, al girar este disco, la varilla se tuerce. Y ese momento se va a formar o se va a crear un momento torsor. Ese momento torsor, es decir, la ecuación para calcular ese momento torsor no está deducida en los libros, en los textos de física 2 o física básica o física 1. Por lo tanto, es una ecuación empírica dada por esta expresión. Entonces, el momento torsor o el momento para torcer esta varilla es igual a pi r a la cuarta por g dividido 2L por ti. Ahora, L es la longitud de la varilla. R es el radio de la varilla, ¿ya? Entonces, ese momento torsor se produce cuando nosotros hacemos girar el disco, cuando nosotros torcemos la varilla. ¿Dónde está? Aquí. G es una constante que recibe el nombre de módulo de elasticidad por cizalla, cuyo valor se lo encuentra en tablas, está dada en Newton por metro cuadrado, dependiendo del material, si es acero, acero inoxidable, si es hierro, latón, aluminio, y etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, hemos dicho el radio de la varilla, perdón, L es la longitud de la varilla y tita es el ángulo que desviamos el disco de la posición de equilibrio. Ahora, también vamos a representar que en este caso tau o el momento angular es igual a I por alfa, donde I es el momento de inercia respecto a un eje que pasa por la varilla. Para mantener el equilibrio, el momento de torsión debe ser igual a este momento restaurador, ¿ya? Que viene a ser el momento que se aplica de acuerdo a la segunda ley de Newton, el momento angular. Entonces, el momento angular es el momento restaurador y MT es el momento de torsión. Por lo tanto, igualando estos dos momentos, tenemos que I por la derivada segunda de tita sobre el tiempo 2 veces va a ser igual a menos pi. Siempre hay el signo menos. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos girar en el sentido de las agujas, ¿ya? El momento torsor trata de hacerlo girar en el otro sentido. Por eso, para darle ese sentido, ese significado físico, colocamos el signo menos. Entonces, igualamos el momento restaurador o el momento angular con el momento de torsión. Entonces, tengo I derivada segunda de tita respecto al tiempo 2 veces igual a menos pi r a la cuarta g 2L por tita. Nuevamente, si este término llevamos al lado izquierdo, va a ir con signo más. Y si nosotros simplificamos aquí o dividimos entre el momento de inercia I, vamos a tener esta expresión, ¿ya? Ahora, yo les decía, si esto llevo yo al lado izquierdo, va a ir con signo más, ¿ya? Pero si a todo este coeficiente pi r a la cuarta g sobre 2L yo lo represento con la letra K
y lo vamos a llamar coeficiente de torsión. ¿Por qué? Porque todo este valor es constante. Entonces, el coeficiente de torsión de un péndulo de torsión, que lo representamos con K, es igual a pi r a la cuarta G sobre 2L, donde R es el radio de la varilla, G es el módulo, hemos dicho, y L es la longitud de la varilla. Entonces, si nosotros representamos por K todo ese término, vamos a tener I derivada segunda de θ respecto al tiempo 2 veces. Bueno, y aquí recién paso al lado izquierdo con signo más. Entonces vamos a tener I derivada segunda por θ, I derivada segunda de θ respecto al tiempo 2 veces más K por θ. Y luego esta I lo venimos a dividir. Entonces finalmente tenemos esta expresión. Ya esto es, no quiero que se concentre mucho, es una deducción matemática que ustedes lo van a analizar con calma en el texto. Entonces, finalmente encontramos esta ecuación diferencial de segundo grado para el péndulo de torsión, que la derivada segunda de θ respecto al tiempo 2 veces más K sobre I, porque esta I lo tenemos a dividir, más K sobre I por θ es igual a C. Entonces, nuevamente, si comparamos esta ecuación con la del péndulo simple, con la del péndulo compuesto, con la del resorte, representa el movimiento armónico simple de un péndulo de torsión. Y por lo tanto, este término K dividido I tiene que ser la velocidad angular al cuadrado. Y por lo tanto, el periodo, que sabemos que es igual a 2pi sobre W, será igual a 2pi raíz cuadrada de I sobre K, donde I, repito, es el momento de inercia que debemos calcular del cuerpo respecto al eje de giro. Y en este caso, K, el coeficiente de torsión, está dada por esta expresión. ¿Ya? Bueno, finalmente vamos a ver un poquito lo relacionado a movimiento armónico amortiguado. El movimiento armónico amortiguado no lo vamos a estudiar en esta materia, en la física básica. ¿Por qué? Porque requiere de un análisis y cálculo superior que no está al nivel de esta materia. Esto se tendría que ver después de que aprueben todos cálculo 2, ecuaciones diferenciales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero sin embargo, vale la pena mencionar a qué se refiere el movimiento armónico amortiguado. En realidad, en la realidad, en la naturaleza, en la realidad de todos los fenómenos físicos que tienen este tipo de movimiento, siempre es un movimiento armónico amortiguado. Nosotros lo que hemos estudiado hasta el momento en este capítulo, es decir, la aplicación del péndulo simple, del péndulo compuesto y del péndulo de torsión, son movimientos ideales, ¿ya? ¿Por qué el movimiento es ideal? Porque nosotros no hemos tomado en cuenta las fuerzas de rozamiento que actúan cuando el péndulo está oscilando o cuando el péndulo físico o cuando el péndulo de torsión está en movimiento. ¿Ya? En ningún momento hemos tomado en cuenta las fuerzas de rozamiento. ¿Qué significaría esto? Significaría que, por ejemplo, si yo pongo en movimiento un péndulo simple, ¿ya? Ese cuerpo o esa esfera debía oscilar de izquierda a derecha indefinidamente. Pero nosotros sabemos de que eso no ocurre en la realidad. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos en movimiento y esperamos unos 15, 20 minutos, vamos a ver de que ese movimiento va a quedar en reposo. Es decir, el cuerpo, a medida que avanza el tiempo y a medida que actúan las fuerzas de rozamiento, va a ir quedando en la posición de equilibrio. ¿Por qué? Porque la amplitud cada vez va a ir disminuyendo hasta que se va a hacer un valor de 0. Y en ese tanto el cuerpo va a quedar en la posición vertical o en la posición de equilibrio o en la posición de reposo. ¿Ya? Bueno, en esta figurita que ustedes pueden observar, tenemos nosotros un resorte vertical que está sujeto en la parte superior. En la parte inferior nosotros hemos colocado un bloque. Debajo de este bloque hay una barra y al final de la barra hay un disco. ¿Ya? Entonces nosotros este disco lo vamos a sumergir en el interior de un fluido. ¿Ya?
En este caso, saben que todos los fluidos reales tienen viscosidad, ¿no ve? Entonces, por lo tanto, cuando nosotros estiremos este resorte, se va a producir un movimiento armónico amortiguado. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento que hay entre el líquido de este recipiente y el disco van a hacer de que el disco en cada momento vaya disminuyendo su amplitud y finalmente quedar en reposo. Entonces, aquí hay una fuerza que está amortiguando el movimiento armónico simple. Esa fuerza de rozamiento se produce debido a la viscosidad del líquido entre el líquido y el disco. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, las fuerzas que actúan en este sistema deben ser iguales a la masa por la aceleración. ¿Y qué fuerzas van a actuar sobre este sistema cuando esté en movimiento? Vamos a tener una fuerza elástica que es igual a K por X, que de acuerdo a la ley de Hooke, esa fuerza es la que trata de llevar al resorte a su posición original. Pero aquí en la parte de abajo, donde está el disco sumergido en este líquido, va a haber otra fuerza de rozamiento también dirigida hacia arriba, que trata de frenar el movimiento. ¿Ya? Entonces, esa fuerza depende de la velocidad y es igual a una constante V por dx a dt. Entonces, esta fuerza de rozamiento que amortigua el movimiento es igual a menos V dx a dt, donde V es una constante positiva y dx a dt es la derivada del desplazamiento respecto al tiempo, que no es nada más que la velocidad. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, voy a subir esto aquí arriba, ¿ya? La ecuación del movimiento para este sistema va a estar dada por esta expresión. Entonces, ya las fuerzas que tenemos son dos, menos kx y menos b de x a dt. Siempre el signo menos, porque son fuerzas que actúan en sentido contrario del movimiento. Entonces, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, menos kx menos b de x a dt será igual a la masa por la derivada segunda de x respecto al tiempo. Entonces, esta es una ecuación diferencial de segundo grado, pero es mucho más complicada resolverlo que la ecuación que hemos visto para el resorte, para el péndulo simple, para el péndulo físico. ¿Ya? Entonces, la solución de esta ecuación no está en la mayoría de los textos de física básica, física 1 o física 2. Por lo tanto, se presenta en forma directa la solución de acuerdo a esta expresión. Entonces, para resolver, desde luego, estos términos negativos los llevamos al lado derecho. Vamos a tener m derivada segunda de x respecto al tiempo más b de x a dt más k por x. ¿Ya? Entonces, les decía, la solución de esta ecuación, que seguramente alguien que ha llevado ya cálculo 2 y ecuaciones diferenciales lo va a resolver con mucha facilidad. ¿Ya? Entonces, sin embargo, nosotros ya no vamos a resolver ningún problema de movimiento armónico amortiguado. Nosotros solamente vamos a ver problemas hasta el péndulo de torsión, nada más. ¿Ya? Entonces, la solución de esta ecuación diferencial, desde luego que se lo obtiene integrando, es igual a la siguiente expresión: x igual a por e elevado a la menos bt sobre 2m coseno p doble prima por t más tita cero. En esta ecuación a viene a ser la amplitud del movimiento, e es el número e de logarítmico. B viene a ser una constante que hay que determinarlo en forma experimental en el laboratorio, o debemos conocer el valor de B, de esa constante. T es el tiempo, M es la masa, P doble prima es la velocidad angular, en este caso del movimiento amortiguado, y tita, T es el tiempo y tita cero es el ángulo de fase. Entonces, la velocidad angular B doble prima, que es igual a 2pi por F para este movimiento
amortiguado será igual a raíz cuadrada de K sobre M menos B sobre 2M, todo esto al cuadrado. Entonces, repito, necesariamente para encontrar esta velocidad angular, debemos conocer el valor de B, que se lo determina en forma experimental, o debemos tener nosotros el valor determinado, ¿ya? Muy bien, entonces, mis queridos alumnos, con eso damos por terminado el capítulo 5 y terminada la clase de hoy. La próxima semana, el lunes y miércoles, vamos a hacer problemas de este capítulo. El capítulo 5 ya está en el Moodle, así que les pido que lo descarguen, lo impriman y lo vayan estudiando, porque es un capítulo un poco complicado, diremos uno de los más complicados que tenemos de la materia, ¿ya? Muy bien. Entonces, si hay alguna pregunta, pueden activar su micrófono y pueden hacerlo. Yo aquí voy a parar la